En este video vamos a empezar a hablar sobre lo que son las variables. Este video solamente se va a enfocar en lo que es las variables y sus posibilidades y cómo se utilizan en Articulate Storyline y los tipos de variables que tú puedes utilizar. En esencia, si manejas un lenguaje de programación, entonces ya no tengo mucho que explicarte sobre lo que es una variable. Pero si no manejas lo que es un lenguaje de programación, por supuesto te conviene ver este video. Una variable básicamente es la posibilidad que te ofrece Articulate Storyline de almacenar el valor de algún contenido, como puede ser un número, un texto, etcétera, para que se mantenga ese valor y lo puedas tú consultar o modificar a través de toda tu película. Por ejemplo, si tú tuvieras una imagen dentro de tu diapositiva y cambiaras el estado y después en otra diapositiva quisieras saber sobre el estado de ese objeto que está en otra diapositiva, no lo podrías saber, puesto que los objetos solamente se pueden modificar o consultar sobre ellos siempre y cuando estés en la misma diapositiva. Pero la ventaja de las variables es que sus valores se mantienen a lo largo de toda la historia, de todo tu proyecto, de todo tu curso. Algo muy sencillo podría ser utilizar una variable, por ejemplo, para determinar cuántas veces se ha visualizado una diapositiva X. Entonces tú podrías definir que cada vez que se vea la diapositiva 2, podría decirle que el contador o una variable aumente en 1. Entonces, cada vez que se vea esa diapositiva, tú tendrías que aumentar el valor de esa variable. Esto ya te está diciendo que tú puedes utilizar variables, por ejemplo, en este caso, de tipo numérico para utilizarlos como contadores. Pero también podrías utilizar variables, por ejemplo, de tipo texto para almacenar otra información, como podría ser preguntarle el nombre a un usuario y después mostrarlo en otra diapositiva. ¿Te fijas? Preguntas en una diapositiva su nombre y después lo despliegas en una segunda o en una diapositiva posterior. Entonces eso es lo que te permiten las variables. Tú tienes un icono aquí dentro de esta casilla de lo que son los disparadores. Tienes este icono que cuando tú lo presionas te abre la interfaz para declarar las variables o para definir las variables. A través de este icono yo puedo ir creando las variables. Todas las variables que se vayan creando se van a ir desplegando acá y están por supuesto disponibles en cualquier lugar del proyecto. Entonces le vamos a decir crear una nueva variable y aquí lo importante es que tú puedes crear tres tipos de variables. Puedes crear variables de tipo verdadero y falso, puedes crear variables de tipo texto y de tipo número. Las variables de tipo verdadero y falso solamente te permiten que una variable tenga el valor ya sea verdadero o falso. Es decir, funcionan como un switch, que podríamos decir de apagado o encendido, y no hay más variación de eso. Un texto te permite almacenar el conjunto de tanto de letras como números como caracteres. Entonces podrías utilizar, por ejemplo, una variable de tipo texto para preguntar un nombre, para preguntar una dirección. Y luego tenemos las variables de tipo número, que básicamente te permiten registrar o almacenar los valores numéricos y también posteriormente, por supuesto, trabajar con ellos, por ejemplo, a través de accionadores para cambiar sus valores. Como te mencionaba anteriormente, podrías utilizarlo como un contador para saber cuántas veces una persona ha visitado determinada diapositiva. Entonces, esos son los tipos que tú puedes crear. Entonces, por ejemplo, yo podría crear una variable que se llame en sentido y que va a ser de tipo verdadero y falso, puesto que solamente puedes un objeto o un elemento, por ejemplo, podría estar solamente encendido o apagado, que podría equivaler a falso o verdadero. Supongamos que la variable se llama encendido, entonces yo le voy a poner que por defecto parta en 0. Entonces yo voy a poder preguntar en cualquier lugar sobre la variable encendido y voy a poder determinar si está en valor falso o está en valor verdadero.
Y también recuerda que gracias a los accionadores tú puedes cambiar los valores de esa variable, y eso es lo potente, puesto que no solamente te aloja un valor fijo o permanente, sino que tú lo puedes ir alterando, tú puedes ir modificando a lo largo de tu película gracias a los accionadores. Le doy aceptar. Vamos a crear otra que se llame apellido, por ejemplo. El nombre de la variable es apellido, va a ser de tipo texto, y por defecto, no tiene valor por defecto, lo vamos a dejar en blanco. Y vamos a crear una variable que puede ser de tipo numérico, que en este caso se va a llamar contador. Y va a ser de tipo número y va a partir con valor por defecto 0. Entonces ya tengo los tres tipos de variables que puedo crear: texto, numérico y verdadero y falso. Entonces ahora veamos cómo tú los puedes afectar y cómo los puedes utilizar en este caso, que te voy a mostrar un ejemplo muy sencillo, ¿ya? Entonces le voy a dar aceptar, y lo que vamos a hacer es un contador que nos vaya mostrando, desplegando el total de veces que este botón que vamos a crear ha sido cliqueado. Entonces vamos a ponerle este botón aumentar, le vamos a poner botón aumentar. Y aquí está lo interesante, puesto que las variables tú las puedes no tan solo consultar, sino que también las puedes mostrar su valor. Entonces para ello yo voy a recurrir a un cuadro de texto y le vamos a decir contador. Vamos a aumentar el tamaño de la letra. Este es solo un pequeño ejemplo de lo que son las variables. Más adelante, por supuesto, las vas a ir conociendo en profundidad, sino que solamente me deseo hacer una introducción a lo que son las variables. Entonces lo que vamos a hacer ahora es incorporar una referencia a esa variable que yo ya tengo definida. Mira, voy a ir aquí a insertar referencia en la pestaña de insertar. Entonces selecciono insertar referencia y me aparecen en este caso las variables que puedo yo utilizar e incorporar en la diapositiva. Incluso puedo definir más. Entonces yo le voy a decir que quiero mostrar la variable contador en mi cuadro de texto. Le doy a aceptar, selecciono, le doy a aceptar, y date cuenta que, déjame modificar, que me incorporó el nombre de la variable, y además me incorporó al principio y al final estos signos porcentajes, lo que no me está diciendo en el fondo que lo que estoy incorporando aquí es una variable. Entonces, cuando esto se muestre en la vista previa o como un proyecto, no se va a mostrar el nombre de la variable, sino que se va a mostrar tu valor. Si yo te preguntara cuál es el valor que me va a mostrar el contador ahora, tú por supuesto seguramente me dirás en 0, puesto que fue el valor que definimos inicialmente para lo que era contador. Deja darle F12 para vista previa, y el contador actualmente se encuentra en 0, ¿ya? Entonces lo que vamos a ir haciendo es haciendo un clic aquí, y vamos a ir haciendo clic y el contador va a ir aumentando, y eso ya te va a dar una idea de para qué sirve el contador. Entonces vamos a hacer, por supuesto este es un ejemplo muy básico, ¿ya? Entonces vamos a seleccionar el botón y vamos a crear un accionador, y le vamos a decir la acción a realizar es ajustar una variable. ¿Cuál es la variable? Selecciono aquí automáticamente, fíjate que me aparecen las variables que yo tengo definidos. Vamos a cambiar o asignar un valor para la variable que se denomina contador, y que va a ser, lo que vamos a hacer es agregar. Fíjate que podemos agregar, restar, multiplicar, dividir en este caso, o incluso asignar. Podríamos asignarle un valor ya por defecto, o un valor ya en duro, como se dice, un valor que nosotros queramos especificar. En este caso es agregar. Lo que vamos a agregar es un valor. ¿Y cuál es el valor? Vamos a agregar un valor de 1, ¿ya? Fíjate que incluso salen decimales. Entonces, en tal momento, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a ajustar la variable contador. Lo que vamos a hacer es incrementar su valor en 1 cuando el usuario haga clic en el botón aumentar.
Entonces ya tenemos asociado nuestra acción al botón que va a ir aumentando en 1 el contador. Le doy F12, parte nuestro contador en 0 y hago un clic, aumenta 1. Otro clic, aumenta 2. Otro clic y aumenta 3. Entonces eso es cómo se utilizan las variables, como ves, de una manera bastante útil que tú puedes utilizar, sobre todo para crear juegos, para crear preguntas un poquito más sofisticadas y entregar también algún resultado personalizado. Como te mencionaba, esta es solamente una pequeña introducción a lo que son las variables, cómo se definen y cómo se despliegan, y también cómo tú puedes alterar los valores que nacen o que se les definen por defecto. Ya en los próximos videos vamos a ver más ejemplos, puesto que sin duda que cuando comiences a utilizar las variables vas a ver que son grandes las posibilidades y vas a ir, ya yo diría, convirtiéndote realmente en una persona que ya está conociendo y manejando a un nivel ya bastante avanzado Articulate Storyline. Así que nos vemos en el próximo video. Gracias.